Dios me les bendiga. Bienvenidos a Temprano Yo Te Buscaré. Hoy es un día muy lindo, gracias a Dios. Hoy ya estamos en viernes y vamos a presentar este tiempo delante de la presencia de nuestro Señor. Te doy gracias primeramente porque de primeras horas de la madrugada, Señor, podemos sentir tu presencia, sentir esa cobertura tuya, ese amor, ese abrazo, ese abrigo, ese plácido sueño que tú has permitido que podamos tener, Señor. ¿Cómo no decirte gracias y reconocer tu magnificencia, Señor? Oh sí, te alabo, te exalto en esta hora, Señor. Estoy agradecida, Señor, porque estamos vivos gracias a ti. Respiramos. Tenemos el privilegio, Señor, de tener donde dormir, donde vivir, Señor. Estamos muy agradecidos en el Espíritu, Señor, por lo bonito que has permitido, Señor, que pase en nuestras vidas, Señor. También reconocemos que han habido momentos difíciles, hay situaciones complicadas, pero tú nos das esa fuerza, Señor, ese aliento por medio de tu Santo Espíritu para ser renovados a diario, para tener esas nuevas fuerzas gracias a tu Santo Espíritu de Dios. Te damos la bienvenida, Padre, te damos la bienvenida, Hijo, y te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Muchas gracias por esta victoria en este nuevo día, amor. Gracias, amado mío. Bueno, mis amigos, muy buenos días. Hoy nos corresponde retomar nuevamente la historia de José. Hoy nos corresponde el capítulo 39 y retomamos el personaje de José. Recuerden que con José tenemos un versículo que está en Proverbios 16:3, amén. Y quisiera de manera introductoria volverlo a retomar. Vamos a leer en la Reina Valera. Amén. Dios me le bendiga, mi pastora Rosa, Dios me le bendiga. Al que está ahí de espectador y que aunque no escribe, pero está ahí conectado, sé y confío que el propósito por el cual llega a este en vivo o a este video es porque el Señor algo le quiere hablar, algo le quiere decir y le va a ser de edificación. Amén, amén, pastora Rosa. Entonces, de manera introductoria, recordemos que con el personaje de José, hoy que vamos a retomar como otra partecita de la historia de él, recordemos que con José tenemos esa cita que les decía, Proverbios 16, verso 3, y dice así: por la autoridad del Padre, del Hijo y la revelación y dirección del Espíritu Santo de Dios, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Entonces vamos a leer esta nueva historia del personaje de José y se titula José en Egipto, es decir, ya José fue vendido por sus hermanos, en lo que quedamos en el capítulo donde leímos el comienzo de José el Señador, en el capítulo 37, si lo recuerdan. Entonces dice así: los ismaelitas se llevaron a José a Egipto. Un egipcio llamado Potifar, capitán de la guardia, hoy lo estamos leyendo en la PDT, lo compró. Un capitán de la guardia, ¿de dónde? Del faraón, lo compró. Verso 2. El Señor estaba con José e hizo que fuera un hombre muy exitoso. José vivió en la casa de su amo egipcio, quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. Recordemos esta frase que es la que como que va a quedar ahí para recordar. Dice el verso 4, José complacía, el verso 3. ¿Quién se dio cuenta de que quién se dio cuenta? Potifar, de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. ¿Quién hacía que le fuera muy bien en todo? El Señor. José complacía a su amo y este nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de la casa y de todas sus otras posesiones. El Señor bendijo la casa de ese egipcio desde el momento en que él puso a cargo de José todas sus posesiones. El Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Entonces entregó todo a cargo de José y no prestaba atención a nada
que no fuera la comida que él mismo consumía. José era un hombre muy apuesto y de buena figura. Un tiempo después, la esposa de su amo comenzó a fijarse en José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José se rehusó y le dijo a la esposa de su amo: mire conmigo, mi señor no tiene nada de qué preocuparse. En la casa me dio todas sus posesiones para que yo las cuidara. No hay nadie en esta casa que se iguale a mí. Lo único que él me ha negado es a usted, porque es su esposa. En forma de pregunta, ¿cómo puedo yo hacerle a él algo tan malo y cometer un pecado ante Dios? Y a pesar de que ella hablaba con él día tras día, no lo convenció de que se acostara con ella. Un día, cuando José regresó de trabajar a la casa, no había ningún otro esclavo adentro. Entonces ella lo agarró de su ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió huyendo. Cuando ella vio que él había dejado la ropa en sus manos y salió huyendo, llamó a los siervos de su casa y les dijo: miren, mi esposo trajo a este hebreo para que nos insultara. Él vino a donde yo estaba para tratar de tener relaciones sexuales conmigo, pero yo grité fuerte. Cuando oyó que yo había gritado, dejó su ropa al lado mío y salió corriendo. Después ella se quedó con la ropa de José hasta que llegó su esposo. Verso 17. Luego le contó la misma historia, y el siervo hebreo que trajiste vino a aprovecharse de mí. Pero cuando grité, dejó su ropa al lado mío y huyó hacia afuera. El amo de José escuchó lo que le dijo su esposa y se enfureció. Entonces lo agarró y lo puso en la prisión donde metían a los prisioneros del rey, y José quedó encarcelado. Pero el Señor estaba con José y lo ayudó haciendo que se ganara la confianza del carcelero. Entonces el carcelero puso a todos los prisioneros bajo el mando de José, quien dirigía todo lo que ahí se hacía. El carcelero no supervisaba lo que hacía José, porque el Señor estaba con José, y por eso el Señor hizo que le saliera bien todo lo que hacía. Padre, te damos gracias por habernos permitido leer esta historia, y cada uno de estos personajes que están en este capítulo, Señor, nos traen una gran enseñanza. Pero primeramente, el personaje central, el principal, eres tú, Dios, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias por tu presencia y por lo que nos has hablado, Señor. Como ustedes pueden notar, el Señor respaldaba a José. El Señor respaldaba a José en todo lo que hacía. Donde colocaba la planta de sus pies, había un respaldo de Dios de este hombre. Había una gracia y un favor y una misericordia. Esa gracia se notaba porque mira, cuando él llega al personaje de Potifar, el Señor le dio ¿qué? Una gracia, un favor. Y aparte, ¿qué tenía más José? Tenía un manto de autoridad, de que cuando lo colocaban a enseñorear, él tenía primero autoridad y segundo ese respaldo de Dios, que todo lo que hacía, esa sabiduría, esa inteligencia, todo eso venía de Dios, y quien lo respaldaba, ¿quién era? El Señor. ¿Por qué? Porque era un plan de Dios. Era un plan de Dios. Ahí nos trae a memoria lo que es ese Proverbios que estamos haciendo con ese personaje, que es el 16:3. Amén, mi hermana Blanca, Dios me le bendiga. Cuando devuelva el video se da un poquito cuenta de dónde estamos, pero de igual manera estamos en el capítulo 39, retomamos el personaje de José. Entonces, ¿qué dice el de Proverbios 16:3? Que nos está recordando nuevamente hoy, que lo retomemos. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Aparte José, podemos notar que sí era un hombre temeroso de Dios, que reconocía y sabía que si le iba bien era por Dios. Y el Señor bendecía a todo aquel que estaba alrededor de José. Eso es una cualidad que hemos notado en todos estos patriarcas que hemos ido conociendo desde Abraham. E inclusive sabemos que el mismo Adán
el Señor lo eligió, fue el primer hombre que tuvo ese señorío, esa autoridad sobre los animales. Igual, pese a que hubo una fricción a causa del pecado, de todas formas, Dios en su plan perfecto, en su plan de salvación, siempre las personas que ha escogido, que escogió a estos patriarcas, los ha respaldado. Lo impresionante aquí que nos enseña José es ese dominio propio también, de no dejarse tentar y no caer con la esposa de Potifar. Amén. ¿Y él qué hizo? Él huyó de esa tentación, de ese pecado. Muchas predicaciones y uno mismo leyendo la palabra se ha dado cuenta que esa situación, ese escenario que vivió José, en la que él huye y deja esa ropa, aplica muy bien un verso que está en Santiago 4:7, que dice: someteos a Dios y resistí, y el enemigo es Satanás, huirá de nosotros. Amén. Cabe mencionar ese verso en este momento. Y qué más me gusta y me agrada de esta historia, que luego él, aunque fue encarcelado, es decir, se cumple, donde pone la planta de sus pies, después de que es una persona asignada, una persona escogida por Dios, el Señor lo respalda. ¿Y qué pasó? Cayó en gracia con el carcelero. Y ahí dice en el 21, pero el Señor estaba mire cómo lo dice, pero el Señor estaba con José y lo ayudó haciendo que se ganara la confianza de ¿quién? Del carcelero. Entonces el carcelero puso a todos los prisioneros bajo el mando de José, quien dirigía todo lo que ahí se hacía. El carcelero no supervisaba lo que hacía José, porque el Señor estaba con José, y por eso el Señor hizo que le saliera bien todo lo que hacía. O sea, se ganaba la confianza de los que tenían autoridad donde él fuera. Y a usted no le ha pasado, si usted no nota o analiza, usted puede ser de esas personas que usted está en un empleo y pueden haber muchas personas, pero usted es esa persona que le tienen esa confianza, que le dan las llaves, que le dan la clave, que le delegan cosas importantes. Esa es la gracia de Dios, ese es el favor de Dios. Usted, a veces en la casa, donde una amistad, te delegan llaves, te dan confianza, pero eso es quien lo hace. Dios es el que hace eso. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta maravillosa historia que nos permitió abordar y nos volvió a recordar que nuestros planes, que nuestras cosas, nuestras situaciones, todo lo tenemos que presentar delante de Dios, y el que realmente toma la decisión si eso va a tener un cumplimiento en tu vida, en mi vida, o al que recién llegó por primera vez en este video, es el Señor. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Él siempre, cualquier circunstancia, ya sea aparentemente buena o mala, siempre Él va a sacar la mejor parte, la mejor situación, hasta en el momento más adverso. Amén. Esta cápsula cada día más me sorprende, porque todo está funcionando como Él quiere. No es Lady, no eres tú que estás ahí, no, es el Señor, es el Espíritu Santo que te ha inquietado a que vuelvas y repitamos esta dosis, esta cápsula en la que nos vuelve y nos recalca y nos dice Proverbios 16:3, solamente descansa en mi palabra y cree que yo voy a hacer, confía. Amén. En este momento le damos gracias a Dios por esas personas que llegaron por primera vez a este video y que de pronto nunca hayan aceptado a Cristo. Les invitamos en este momento que junto con nosotros, que ya hemos permanecido y seguimos en el reino por su misericordia y bondad, hagan esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconocemos que somos pecadores, que no te hemos tenido en nuestra vida, pero hoy nuestros ojos han sido abiertos. Espiritualmente han sido abiertos en nuestros oídos, todo nuestro ser en lo espiritual ha llegado a un despertar, y por eso te pedimos perdón y reconocemos que tú moriste en un madero por los pecados de la humanidad y los nuestros, Señor. También reconocemos que al tercer día resucitaste y ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Por ello, te rogamos en esta hora que inscribas nuestro nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Padre, séllame con tu Santo Espíritu y te doy muchas gracias por salvarnos, Señor.
En el nombre de Jesús, amén, amén. Si hiciste esta oración por primera vez o te reconciliaste con nuestro Señor Jesús de Nazaret, recuerda acercarte a una iglesia de sana doctrina. Y como tú sabes, ya es viernes, es importante congregarnos. Acércate a una iglesia de sana doctrina que crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. Y vuelve a casa, porque Él te está esperando. Y no te separes nunca más. No te separes nunca más de Él, porque la mejor elección que tenemos es conocer a Jesús. Amigos, amados, hermanos, pastores, siervos de Dios, profetas y todos los que están allí, que me ven, recuerden que no debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios. Dios me le bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Le amo por Cristo Jesús. A los que pueda ver, Dios mediante, el domingo nos vemos allá en la congregación de nosotros. Bendiciones para mis pastores, Güey, María Andrea y todo el liderazgo de Jesucristo Reina. Amén. Les amo mucho. Feliz fin de semana. Dios mediante, nos vemos el lunes festivo. No se olviden.